Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle en esta ocasión, ya listos para comenzar con la lección número 6. A Dios gracias, hemos llegado ya a la mitad de este estudio bíblico, primero y segundo libro del profeta Samuel. Agradecemos su compañía hasta estas alturas, hermano, hermana. Gracias por sus oraciones, por sus comentarios. Y bueno, no nos queda más que pedirle al Señor que nos bendiga, que esta clase no sea la excepción, que así como Él nos ha acompañado, nos ha enseñado, nos ha dirigido, lo haga también en la clase número 6 y en lo que resta de este curso. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque a ti te debemos que hemos llegado a estas alturas de este estudio bíblico. Estamos estudiando tu palabra en el primero y segundo libro del profeta Samuel, Señor. Tú nos has enseñado cosas importantes para nuestra madurez, para nuestro crecimiento en Cristo, Señor, y queremos que esta clase y las que restan, Señor, sean igual tiempos en donde tú seas nuestro maestro, moldeándonos, instruyéndonos conforme a nuestra necesidad. Gracias por cada familia, por cada hermano en la fe que nos acompaña, nos ha acompañado. Te pedimos que les bendigas de una forma muy especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues esta es una clase en donde estamos involucrados todos y no tenemos temor de decirlo así. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay hermanos en la fe que han desarrollado una madurez asombrosa en el tema del perdón para con quien nos ha ofendido, todos nosotros, sin excepción, en un momento dado encaramos situaciones, afrontamos situaciones en donde se exige no solamente un perdón sincero, un perdón real, un perdón para con el enemigo. Como vamos a darnos cuenta en la vida de David, la situación fue todavía más difícil, más compleja. Y en esta, muchos de nosotros en un momento dado podemos encontrarnos, o nos hemos encontrado, o nos encontramos, o podemos vernos en una condición como esta. ¿A qué nos estamos refiriendo más específicamente? Bueno, la palabra del Señor nos pide a usted y a mí que siempre que alguien nos lastime, entre otras reacciones que debe haber en nuestra vida, una que es inevitable es la de perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Y obvio, entendemos perfectamente que esto en algunos hermanos es más, más fácil, si se le pudiera decir así, que en otros, pero siempre implica un esfuerzo espiritual. Esto es un depender del Espíritu Santo para poderlo lograr, no de dientes para afuera. Y también entendemos que muchas veces el proceso es largo, otras no tanto, y hasta ahí estamos todos en sintonía. Aquí el asunto es que David fue agredido, fue ofendido. ¿A qué nivel? Bueno, hablamos de un Saúl que buscó su muerte, y no de una manera sutil, no de una manera encubierta. Se lo expresó, se lo declaró. Perdón. Y esto demandó, en el buen sentido de la palabra, de parte del corazón de David, un perdón. Sí. Y lo otorgó. Sí. El tema es que Saúl se encargaba de abrir la herida. Esto es, con todo y que había momentos en donde había cierta tregua, paz entre ellos dos, David, y como lo dice el título de la lección, perdonaba, pero tenía que escapar porque este hombre, Saúl, de alguna forma mostraba, digamos, no tanto como un arrepentimiento, pero sí como una reflexión en cuanto a sus acciones en contra de David, pero pasado un tiempo procuraba nuevamente su muerte. Por eso digo, arrepentimiento no lo era. Entonces, qué difícil es para nosotros que tengamos que perdonar a no solo al que nos agredió, sino al que lo está haciendo, al que no ha quitado el objetivo en su corazón de hacernos un daño. Y bueno, lo vamos a ir analizando poco a poco a través de esta lección que se está sustentando en el primer libro de Samuel, capítulo 24, obvio, desde el versículo 1 al 31,
el capítulo 31, el versículo 13. O sea, estamos prácticamente acabando con el primer libro de Samuel, porque estamos llegando justamente también a la mitad del curso. Entonces dice, David perdona y escapa. ¿Perdona a quién? A Saúl. ¿Escapa de quién? De Saúl. Entonces es lo que le digo, ¿no? Está complejo este panorama para con Saúl, para la vida de Saúl. Aquí tenemos dos planteamientos en una sola persona. David es asignado por Dios, es ungido por Dios. Claro, usando la vida de Samuel, pero es asignado para la gobernatura, humanamente hablando, del pueblo de Israel. Pero vea lo importante de esto y que se aplica en todo creyente. David, al mismo tiempo, también es moldeado, obvio, ¿por quién? Por Dios. Eso no lo debemos perder de vista. Sigo leyendo y lo comentamos. Se requirió forjar en su corazón dos elementos, los ya mencionados. Perdón constante y sumisión a Dios. ¿Debemos someternos a Dios para poder perdonar? Sí, en el caso de David, aparte de esto, aparte de perdonar, él necesitó imperiosamente seguir dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque la agresión seguía y seguía alrededor de su vida. De ahí que en el libro de los Salmos él expresa mucho de este conflicto espiritual, ¿no? Procurando de parte de Dios la paz, la seguridad, pero por otra parte pues también le encomendaba la vida de sus enemigos. ¿A quién? Pues a nuestro Señor. Entonces, ¿qué le decía yo? Lo importante de esto en una aplicación muy práctica para nosotros. A usted y a mí, como hijos de Dios, siempre seremos por parte de Dios, siempre estaremos por parte de Dios asignados a tareas por Dios mismo. En mi caso muy personal, disculpe que usemos nuestro ejemplo, pero para no tomar ejemplo de nadie que pudiera tal vez en el ejemplo incomodarse. Soy asignado para la educación de mis hijas. Soy asignado por parte de Dios para desarrollar una vida matrimonial conforme a la palabra de Dios con mi esposa. Soy asignado a desarrollar tal ministerio. Soy asignado incluso como ciudadano de Puebla, en este caso, a cumplir una serie de normas, de observaciones, que a lo mejor en Tlaxcala no aplican de la misma forma. O sea, hay mucha particularidad en lo que Dios establece en cada uno de sus hijos. Hay tareas universales, a todos nos encomienda predicar a Cristo, la salvación que es en Cristo, su Hijo. Pero hay situaciones en donde usted y solo usted ha sido el encomendado por parte de Dios para hacer específicamente una tarea. Tal vez usted es padre, es mamá. Insisto, yo soy también papá y tenemos la misma tarea, pero no son las mismas condiciones, no sé si me explico. Entonces, en cada una de las asignaturas de parte de Dios para con cada uno de sus hijos, hay una cuestión a entender. Cada uno de nosotros, sus hijos, debemos ser moldeados muy específicamente, ser moldeados en lo particular. En el caso de un padre de familia, requerimos como ese trabajo de parte del Espíritu Santo en nuestro corazón, desarrollarse, por ejemplo, cualidades como la paciencia, siendo papás, ¿no? Pero no va a ser la misma exigencia en un papá que tiene tal vez 3 hijos que en uno que solamente tiene uno. Pero ¿qué pasa? A lo mejor ese uno es un hijo rebelde, mientras que los otros 3 hijos del otro papá no le generan ese tipo de conflicto. Entonces, cada tarea es muy específica y por ende la tarea de Dios en nuestro corazón, la que Él se da por amor a nosotros, también es muy particular. Nos ayudará el ejemplo, el consejo de otros en situaciones equivalentes a la que nosotros vivimos, sí, pero se requiere de algo muy específico porque no hay una condición idéntica en la vida de los creyentes. Por eso, aquí manejamos 2 elementos. David requirió ejercitar el perdón y una sumisión a Dios muy particular. ¿Por qué?
porque era, Señor, lo he perdonado, pero vuelve a hacer lo mismo, vuelve a buscar mi muerte. ¿Qué hago? O sea, y en el caso de David, muy específico, pues todavía no había sido proclamado lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Y a sus discípulos en general, 70 veces 7, ¿no? En cuanto al perdón. Aunque el principio, pues obviamente es eterno, porque brota del corazón de Dios. ¿A qué magnitud David tenía que perdonar a Saúl? Pues hasta donde el Señor le pudo sustentar. ¿Y hasta dónde le sustentó? Hasta esa estatura que el Señor estableció para David, para que en él, en David, hubiera un hombre conforme a qué, al corazón de Dios, que perdona rica y abundantemente. Entonces, por eso es que si nosotros le decimos, Señor, yo quiero que tú moldees en mí el carácter de Cristo, dice el Señor, bueno, espero que sepas lo que estás pidiendo, porque las demandas serán muchas, serán constantes y sobre todo van a depender de que siempre, válgase la repetición, dependas de mí. Entonces, ahí está, asignado por Dios, moldeado por Dios. Usted y yo somos asignados por Dios para determinadas tareas. Debemos entender que se requiere de un moldeo en cada uno de nosotros. No es en paquete, habrá similitudes, pero no es uniforme, es muy particular. Por ende, nuestra dependencia, nuestra sumisión a Cristo tiene que ser constante en cada momento, en cada prueba, en cada situación. Avanzamos. ¿Todo proceso espiritual requiere tiempo? Sí. Perdonar en las condiciones de David requería de mucha paciencia y total dependencia de Dios. Entonces, ahí lo tenemos, lo que hemos ya estado enfatizando desde la presentación anterior. Dependencia, y aquí añadimos, ¿verdad?, paciencia. Tenía que ser paciente para con las circunstancias, para con Saúl. David perdona la vida a Saúl en Engadi. La Biblia menciona 3 condiciones muy puntuales en las que David no solamente perdona a Saúl, sino que queda de manifiesto. Vamos a hablar de 2 que son las más, digamos, no significativas. Todo es importante en la palabra del Señor, pero que arroja información muy rica, muy detallada para nuestra vida espiritual. Aquí, ¿qué vemos? Bueno, es una ilustración en donde David le está mostrando a Saúl, mira, no te diste cuenta, estuviste aquí y yo pude haberte matado para evitarme ya problemas contigo. Sin embargo, no lo hice. ¿Cómo queda esto en evidencia? En tu distracción, en una distracción de tu parte, yo recorté parte de tu ropa y aquí te la estoy mostrando. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Aprovechar el tiempo para ejercer un perdón indescriptible, humanamente nunca alcanzable, solo en Dios, solo en Cristo. Leemos. Es un pasaje largo, lo hemos dividido en 3 diapositivas. Vamos a leerlo con agilidad. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. O sea, es tu oportunidad, Saúl. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil, ovejas en el camino, lo repito, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. O sea, con todo y que era un panorama muy familiar para con un hombre que había sido pastor por mucho tiempo, nunca se imaginó que ahí estuviera David escondido con sus hombres, o resguardado, para decirlo de mejor manera. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Imaginémonos el asombro, el intercambio de miradas y de emociones entre ellos, ¿no? Algunos diciéndole muy probablemente a David, así, ¿no?, con la mano haciendo un corte en el cuello, como si no es tu oportunidad, rey, David, vamos a terminar con este conflicto. Y otros tal vez diciendo, sí, pero calladitos. Y David tal vez diciéndoles a todos, tranquilos, no vamos a hacerlo así. Seguimos entonces leyendo. El versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día
que te dijo Jehová, he aquí, entrego a tu enemigo en tu mano. Vea qué fácil es apelar a la palabra del Señor cuando nos conviene. Aquí los hombres de David estaban diciendo, bueno, pues si el Señor dijo que va a entregar en tus manos a tu enemigo, ¿qué puedes esperar? O sea, dices que dependes de Dios, pues ya está. O sea, estás pidiendo auxilio a Dios y te está dando en charola de plata. Claro, ellos no lo dijeron así. Entiendo que usted conoce que es un parafraseo, ¿no? Te está dando en charola de plata la victoria sobre tu enemigo, la cual ya te prometió. Y digamos, qué hermoso es ver de parte de David vamos a checarlo, vamos a corroborarlo. Por eso es triste que David en su momento, ya siendo rey, establece un censo en el cual no consulta a Dios, porque siempre lo había hecho de esa forma tan bonita y tan dependiente para con nuestro Señor, y aquí, bueno, y en esa ocasión no nos adelantamos más, fue diferente y las consecuencias las conocemos. Entonces David, dijo, con todo, vamos a ver si de veras es el momento que Dios quiere. Porque sí, es cierto, el Señor ha dicho que ha entregado en mi mano a mis enemigos, pero también ha dicho que debo perdonar. Entonces, vea, por eso es tan importante en usted y en mí paciencia para poder entender, Señor, en este proceso cómo debo actuar. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, apelando a esa promesa, y harás con él como te pareciere. Vea, incluso hay un nivel de responsabilidad ya asignada por parte de Dios y que podía bien David aprovechar, y haz con él como tú creas conveniente. Te estoy dando la responsabilidad, tú sabrás. Y dice David, te consulto, con todo y eso te consulto, con todo y que Señor me has dado la libertad de elegir, yo quiero por lo mismo con temor santo decirte, y aquí qué procede, Señor. ¿Qué estudio? ¿Administración o contabilidad? Las dos son importantes en una empresa. Señor, en ninguna te ofendo. Señor, en cualquiera de las dos te puedo glorificar. Pero ¿qué nos quita decirle? Pero tú, que conoces mi carácter, mi forma de ser, sabes cómo va a ir evolucionando, cambiando incluso mi forma de ser, con pasajes en mi vida que solo tú, conociendo mi futuro, sabes que van a ocurrir. ¿Cuál crees que me va a convenir más? Y el Señor nos lo indicará en esa dependencia que nosotros le vamos a manifestar. Bueno, dice el 5, termino de leer el 4, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Imagine, hermano, la escena. O sea, él sacando un cuchillo, y dijeron los demás, chispas, aquí va a haber sangre, ¿no? Claro, sin el chispas. Y Saúl, pues estaba a expensas de David, pero ese cuchillo era para algo que David, entendemos, por parte de Dios, pudo comprender. Esto va a ayudar a evidenciar la obra de Dios, no solamente en mi vida, sino en lo que Dios, quiere para él. ¿Para quién? Para Saúl. Ahora sí, después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, fue algo que le generó temor, angustia, nerviosismo. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. O sea, David entendió que con todo y esa debacle espiritual de Saúl, al final de cuentas la vida de Saúl cumplía un propósito en los planes de Dios. Entonces, ¿quién era él? Así entiendo, lo consideró en su corazón, para insisto, de manera abrupta, brusca, entorpecer un proceso que Dios se lo estaba manifestando, tal vez sin mucho detalle, pero dándole paz a David para con Saúl. Esa paz que desarrolló en su corazón el Espíritu Santo en David, en ese moldeo, permitió un desarrollo pleno de los planes de Dios, justo siendo el Espíritu Santo el que trabajaba en la vida de David, en la vida de estos hombres, en el corazón de ellos. Dice, lejos esté de mí hacer tal cosa en contra del ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque
es el ungido de Jehová. No lo subrayamos en 2 ocasiones para no ahí saturar el texto, pero vea, 2 veces lo establece David, ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres, o sea, les dijo, tranquilos, calma, con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. O sea, esto para que lo escuchara Saúl, no sé ya a cuántos metros de distancia. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra. O sea, le hizo la caravana que un hombre le rendía a su rey. O sea, aquí sin uso de palabras le estaba diciendo, bueno, primero sí, alzando la voz, le dijo rey. Cuando voltea Saúl, lo corrobora ya no solo con sus palabras, sino con sus actos. Vea la humildad de David. A Saúl, como hombre, creo yo en lo personal, que para con Dios su Señor, el cual no en pocas veces utiliza instrumentos que decimos, Señor, ¿cómo puede ser que esta persona sea parte de tus planes para desarrollar en mí un carácter? Pues justamente por eso, porque muchas veces son personas que buscan hacer nuestro daño. Bien, y dice, y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David tú procura tu mal? Señor rey, ¿por qué escuchas? ¿Por qué te dejas guiar? ¿Por qué te turbas cuando hay gente que me está acusando de que quiero tu mal, de que quiero tu muerte, de que quiero matarte? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné. El perdón. El perdón, aquí lo estamos subrayando, es la sustancia, lo elemental de esta clase, mis hermanos. Dice, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Vaya, 3 veces por aquel que no haya entendido de los que estaban ahí cerca de los hombres de David. Es mi enemigo, pero también es asignado por Dios para una tarea. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Yo pude ya habértela quitado hoy. Eso es lo que te dicen los demás. Mira, cuando pude no lo hice, porque Dios está trabajando en mi vida. Te perdoné. Y tú me estás buscando, sí, para matarme. Juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, que el Señor sea el que vea todo este panorama entre nosotros dos. Y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. O sea, si hay alguna situación que analice Dios, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Dios que contempla esta situación. Y si hay algo que debe ser juzgado en mi vida porque busco tu daño, que sea Él el que opere en mí. Pero yo no voy a meter la mano en donde Dios está trabajando, donde Dios lo está haciendo por su sabiduría de una manera perfecta. No voy a anteponer el factor humano, vaya. Continuamos. Dice, primer libro de Samuel 24, del 16 al 17, ya estamos en otro pasaje, dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Note, en el pasaje anterior, David le dice padre, y aquí Saúl le dice hijo. No olvidemos que entre ellos hubo un momento, diríamos, de hermandad espiritual, en la que Saúl vio a David como un hijo, sobre todo, por ejemplo, en situaciones en donde él, David, con el arpa, era un instrumento de Dios para darle paz a Saúl. No olvidemos el episodio de David y Goliat.
Entonces, había ahí un vínculo que tristemente en Saúl se desarrolló el factor para romperlo, para ensuciarlo, para vituperar una relación que pudo haber sido hermosa. David, como próximo sucesor de Saúl, siendo instruido en lo que Saúl ya había experimentado como rey, David, guiado por el Espíritu Santo, dándole ciertas pautas, cierto consejo, pudo haber sido hermoso. Vea lo triste que puede desarrollarse en una relación antes bonita por el orgullo. ¿Por qué? Porque David pidió perdón, o mejor dicho, aplicó perdón con todo y que Saúl ni lo pedía. En otras palabras, David diciendo, aquí está mi mano, la extiendo para que retomemos ese vínculo que hubo entre nosotros antes, y por orgullo no se desarrolló, no se pudo aplicar. ¿Orgullo de parte de quién? Pues obvio de Saúl. ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó su voz y lloró. O sea, fue conmovido. El drama aquí es que podemos llorar, podemos conmovernos, podemos sentir remordimiento y aún así no arrepentirnos. El orgullo siendo un consejero de no, tú sigue porque a ti no te tienen que ver el rostro, no te tienen que ver la cara, tú si has de perdonar, sí, pero primero desquítate, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Pero atención con esto, ¿hubo emoción? Sí, dice tristeza, incluso lloró. Hubo una comprensión de su maldad. Esto es fundamental, hermanos, y no lo perdamos de vista. El arrepentimiento debe involucrar un entendimiento de que estamos actuando mal contra Dios, sí. ¿Sucedió en la mente de Saúl? Sí. Cuando es un entendimiento pleno, cabal, generalmente, si no es que siempre, genera un dolor, un lamento en nuestro corazón por haber ofendido al Señor. Ahí no ve usted y yo aún arrepentimiento tal cual la palabra del Señor lo establece. Arrepentirse es cambiar el rumbo. Cambiar el rumbo en la vida de Saúl fue, ok, yo no vuelvo a buscar el daño de David. Pero esto no terminó, continuó. Entonces, qué triste es que con todo y que en ese momento tal vez hubo gente de David, hubo gente de Saúl que lloraron, conmovidos por esta escena, viendo a David hincándose, habiendo podido matar a Saúl, Saúl diciéndole hijo, David diciéndole padre, Saúl diciendo tú has actuado bien, yo soy el que está mal, con llanto, y que esto no haya terminado de una forma gozosa, es decir, en un abrazo definitivo entre ellos dos, fue por responsabilidad, en este caso, de el orgullo de Saúl. Primero de Samuel, capítulo 24, de los versículos 20 al 22, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, aquí está también llegando a un nivel de comprensión de, ya vi que Dios lo estableció así, tarde o temprano tú vas a estar al frente. Y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, lo cual no estaba sucediendo con él. Por eso le hemos puesto en amarillo lo que sigue, dice el versículo 21, júrame pues ahora por Jehová, comentario mío, del cual dependes totalmente, cierro el comentario, que no destruirás mi descendencia después de mí. David lo cumplió, mi hermano. Ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Que haya al menos protección para mi heredad, que haya un buen recuerdo de mi parte. Entiendo que yo tengo los días contados como rey. David lo hizo. David le concedió estos deseos a Saúl. Pero vea la magnitud del entendimiento, de la convicción de parte de Saúl en cuanto a lo que iba a suceder o estaba ya sucediendo de hecho con David. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Cada quien para su casa, habiendo ya ahí un pacto en el corazón, establecido en el corazón de
de David a petición de Saúl. La segunda persecución por parte de Saúl, esto es, no hubo arrepentimiento entonces, capítulo 26, versículo 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Hemos puesto estos pasajes así como en un contraste a la izquierda, eso que acabamos de leer, en donde usted y yo leemos que Saúl no entendió la lección, se arma de 3,000 hombres para buscar a David. Vemos la contraparte, versículo 4. David, por tanto, envió espías, o sea, supo de esto, y supo con certeza que Saúl había venido. Ahí es en donde lo que decíamos al principio, insistir. Hermano, el diablo ha estado activo en contra de la humanidad desde el Edén y nunca ha parado. ¿No cree usted, aunque esto la Biblia no lo dice y lo subrayamos, no cree usted que ahorita era el momento, o ese fue el momento en el que el enemigo le dijo a David, ya ves, ¿por qué no lo mataste? A la siguiente te toca, no hay vuelta de hoja. Y seguimos leyendo, lo cual manifiesta que él no escuchó esto, si es que fue tentado de esa forma, que es muy probable. David, por tanto, envió espías, supo con certeza que Saúl había venido. Versículo 5, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, su general, hijo de Ner, general de su ejército. Ahí está, la Biblia nos lo dice. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Vamos a ver si puede usted ver con detenimiento esta ilustración. Allí están durmiendo con todos sus hombres. Versículo 7 del capítulo 26 del primer libro dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, ¿no? O sea, estaba, digamos, según él, muy, digamos, prevenido de lo que podría venir. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él, o sea, también estaban, cuando dice tendido se refiere a un descanso pleno. Algunos, sin duda, ahí había un concierto de ronquidos. Primero Samuel 26:8, este es un versículo que demanda una mención muy aparte. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, David, entiéndelo. ¿Te acuerdas que hasta hubo llanto y te dijo que ya no te iba a hacer daño, que por favor, bueno, no dijo que no te iba a hacer daño, pero dijo que aseguraba que ibas a ser el rey, y es más, hasta pidió que le cuides a su descendencia, etcétera? Está aquí para matarte. Bueno, no específicamente, pero quiere aprovechar. Entonces, creo que ya entendiste la lección, David. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza. Es más, hasta te la pongo fácil, no vas a ser tú, David, voy a ser yo. Y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. O sea, ni siquiera va a ser necesario. En nuestros días serías, David, no lo hagas tú, lo hago yo de un solo golpe. No va a sufrir, va a hacer esto de inmediato. Vea el nivel de tentación. Por eso le digo, o sea, el enemigo ahí andaba, como león rugiente. Versículo 12. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl. Toma los elementos en los cuales confiaba, hablando de la lanza, Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Nadie, Dios, y obviamente lo revela en su palabra, supuesto, y quiso que usted y yo lo conociéramos, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. O sea, aquí el Señor estaba trabajando. Y qué hermoso es que David no se apoyó en la mano de Abisai, su siervo, sino en la mano de Dios. El versículo 17 dice, y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Es decir, David entonces toma la lanza, se apartan del campamento,
lo suficiente para que David le diga a Saúl, Saúl, aquí estoy. Saúl, aquí el Señor retira ese cansancio profundo. Saúl puede escuchar, despierta y dice, es tu voz, David, estás aquí, es sin duda que estás acá. No sé si en ese momento volteó a buscar su lanza, pero dice el versículo 21, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. David dice, ok, se escucha bonito, solo acuérdate que así me dijiste la vez pasada, tengo todo el derecho de dudar, nos vemos después. Le entrega la lanza. O sea, le dijo, mira, esta con la que estabas buscando matarme, con este mismo instrumento yo te pude haber matado. Sabiendo que buscabas matarme, con todo y que lloraste la vez pasada, etc. Pero mira, aquí está y yo te la entrego. Confiando en tus palabras. ¿Por qué esto? Porque estaba habiendo un perdón genuino en él voy a entrecomillarlo, enésima vez. Claro, no fueron tantas, pero muy significativas, como para que David pudiera haber dicho, Señor, yo lo perdono, pero ya no puedo operar de esa manera tan confiada con alguien que está queriendo destruir tus planes. Fíjese, hasta con esa argumentación, pero no, David estaba siendo moldeado. Si fue asignado, si usted ha sido asignado, mi hermano, para una tarea, confíe en que el Señor desea moldearle a usted y a mí para ser aptos para esa tarea. Solo es cuestión de depender siempre de este proceso y pedirle al Señor los ajustes conscientemente que se requieren. Primero de Samuel, capítulo 26, versículo 25, ya estamos llegando al final de nuestra clase. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Una palabra de alabanza a la obra de Dios en David. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Es evidente cuando Dios está actuando en la vida de una persona, que esa persona vea la obra de Dios justo en esa persona. Lo repito, cuando Dios está trabajando en alguien, si bien es cierto, puede ser un proceso en secreto, en una intimidad de Dios en el corazón de esa persona, tarde o temprano esa obra se va a hacer palpable. Y David, hubo cambios en su corazón, hubo una transformación, un hombre con un carácter más entero. Siempre mostró un corazón conforme al corazón de Dios, en esa valentía contra Goliat, pero en una situación en donde el gigante era más grande, tener que perdonar a alguien que constantemente le buscaba su daño y mostrar esta templanza. Obvio, Saúl tuvo que decir lo inevitable, lo que no se podía ocultar: Dios está contigo. Estamos acabando. La batalla de Gilboa, capítulos 28 al 31, ya acabando prácticamente con el primer libro de Samuel, habla de esta situación en contra de los filisteos, Israel contra los filisteos. Obviamente, Saúl todavía reinando. ¿Qué vemos así de forma sistemática? Lo mencionaremos en esta situación. Es una batalla contra los filisteos. Samuel ya había muerto. Entonces ya no había ese consejero, ese coacheo espiritual en la vida de Saúl. Pero había comunicación abierta con Dios siempre y cuando Saúl hubiera tenido el corazón humilde para recibir de parte de Dios: Señor, ¿qué hacemos? Recordemos, no hubo respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya de hecho a contestación ya había habido por parte del Señor. O sea, el Señor ya le había dicho a Saúl: mira, tu reinado es corto, porque hiciste todo esto, fuiste rebelde. Entonces, en esta batalla, la de Gilboa,
Saúl pretenciosamente le dice: Señor, y aquí podría haber algo diferente para mí, podría haber un poquito más de misericordia. Y por eso el Señor se queda callado en un silencio que gritaba: Saúl, ya hay una sentencia. Entonces Saúl, ante ese silencio, ya Samuel habiendo fallecido, dice: pues entonces, si yo no tengo forma de escuchar de parte de Dios algo que me aliente en esta situación, voy a consultar a Samuel. Oye, pero ya murió, sí, pero creo que a través de una hechicera puedo consultarlo. Recordemos, lo dijimos desde el principio, la debacle en la vida de Saúl. Decide consultar entonces a Samuel, pero a través de una bruja. Y ahí tenemos esa escena, ¿no? La hechicera quedó sorprendida. Todos entendemos, o la mayoría de los comentaristas bíblicos, que efectivamente fue Samuel, no un demonio escondido, que podría haber sido el caso, pero ante la presencia misma de Samuel, hasta la hechicera quedó espantada. No hubiera sido esa la reacción de ella si hubiera sido por ahí un demonio con los cuales sin duda ella había negociado muchas veces para tener éxito en su carrera, digamos, de hechicera. Ojo, Saúl solo escuchó la voz de Samuel. Solo se corroboró, porque Samuel tuvo el permiso de parte de Dios de manifestársele a Saúl, y solo se corrobora en el mensaje de Samuel lo que Dios ya había sentenciado. Y con esta imagen terminamos. Saúl tristemente decide acabar con su vida en una situación de batalla. Dice: no voy a vivir lo que pasó con Sansón, esa humillación, caer en las manos de los filisteos, no. Que se piense, que se diga, no sé, que alguien me cortó la vida, pero vaya, fue con su espada, la ubica de tal manera que él en un movimiento brusco pueda quedar así, ¿no? Sin vida, muerto. Ahí lo tenemos, hermanos. Qué importante es recordar cómo Dios, en su amor y misericordia a usted y a mí, nos ofrece toda esa forja, todo ese proceso que requiere de nuestro corazón para poder salir avantes, victoriosos en lo que Él nos asigna, para poderle dar honra y gloria a su bendito nombre. Oremos. Te damos gracias, Señor bendito. En esta ocasión hemos ya terminado con 6 clases de estas 12 lecciones que tú nos permites para estudiar estos libros tan hermosos. Ayúdanos a recordar en nuestro corazón, sobre todo, cuando se presente la ocasión, ¿qué esperas de nosotros? ¿Qué reacción, Señor? ¿Qué dependencia? Es una dependencia total la que tú, Señor, esperas de nosotros para contigo, tu dirección, tu poder, tu amor, para poder encarar situaciones que serán difíciles. Ya algunas así las hemos vivido, otros las estamos viviendo, otros las llegaremos a vivir, pero, Señor, siempre tomados de tu mano. Te agradecemos, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, un fuerte abrazo. Le esperamos con gusto para la siguiente clase, la número 7. Hasta pronto.